aquí a lo que es la conferencia. Pues comienza entonces la grabación, como les decía, educación y cultura de paz ante la pandemia, nuevos retos teóricos y prácticos. Es una conferencia que va a ser dictada por el maestro Juan Alanís Aguilar y que recibimos con mucho gusto. Juan, pues estamos atentos a tu exposición. Gracias. Buen día. Muchísimas. Buen día. Pues muchísimas gracias por la invitación al doctor Ulises. Por ahí tenemos eco, ya está. Pues muchísimas gracias por la invitación y por supuesto que es un placer para mí estar aquí. En un momentito les hago llegar por medio privado del mensaje, una liga. En esta liga van a poder ustedes acceder por medio de su celular o tablet o dispositivo por el que se hayan unido. Y pues bueno, aquí les dejo nada más una preguntita de las dudas que van surgiendo. En este programa ustedes pueden meter la pregunta y a través de liqueado, de likes, pueden ir viendo sus compañeras y compañeros cómo van sus preguntas, y entre más likes tenga esa pregunta, para hacerlo un poco más interactivo también, voy a ir respondiendo esas preguntas al final de la sesión. Y pues bueno, como les digo, es un placer estar aquí el día de hoy en este marco de conferencias sobre los tópicos actuales en las ciencias humanas y del comportamiento, pues que organiza el Laboratorio Transdisciplinar de la Facultad de Comunicación Humana de la UAM. Y pues como ya lo dijo muy bien el queridísimo doctor Ulises, pues la conferencia de hoy la he nombrado Educación y Cultura de Paz ante la pandemia, nuevos retos teóricos y prácticos. Y pues en general quiero comenzar diciendo que cuando hablamos de cultura de paz o de educación para la paz, muchas personas van a imaginar, por lo menos en la experiencia que yo he adquirido, van a imaginar un mundo sin guerra, un lugar lejano, verde, sin otra cosa que su propia cabañita, con un lago de fondo, un lugar sin conflictos, sin confrontaciones. Pues. Inclusive, pues en alguna ocasión me habían llegado a mencionar que se imaginaban personas vestidas de blanco, casi casi con túnicas, celestial, voces dulces, arpas sonando en el ambiente, ¿no? Vamos, una cuestión ahí bastante interesante. Pero lo cierto es que al hablar de paz, puede sonar a crear utopía, a ver las estrellas y caernos en el pozo como aquel filósofo, como Tales, ¿no? Tales de Mileto en el diálogo de Platón de Teteto, que justamente nos habla de la naturaleza del saber. Sin embargo, pues la educación y la cultura de paz no son temas nuevos y menos utópicos. En México ya lleva un trabajo importante desde hace aproximadamente 30 años, digamos ya fuerte, sobre estos temas. Desde múltiples visiones, muy rigurosas, teóricamente hablando, y en las universidades pues ya encontramos trabajos académicos muy buenos, muy serios y bien fundamentados. Y quiero empezar también mencionando la dificultad de hablar de la educación y de la cultura de paz. ¿Por qué? Porque también existen aquellos enfoques sobre el tema que están fundamentados, digamos que no de manera muy rigurosa, o nada rigurosa. Aquellos que nos van a presentar la paz como una alternativa más bien espiritual, más bien metafísica, que nos dicen que vamos a vibrar alto, ajá, ya estarán ustedes pensando en quiénes hacen eso, y que por mero trabajo personal interiorizado, pues vamos a modificar nuestro contexto social, ¿no? Nuestro contexto social violento, criminal, de discriminación, y vamos, quedemos claro en esto, ¿no? Yo no digo que la interiorización sea malo por sí. Solo digo que es uno de los caminos, que no es un camino tan efectivo, ajá, para la construcción de paz desde la visión en la que yo la estoy construyendo, en la que la he estado viendo durante estos años, pues en trabajos también comunitarios, ¿no?
Y pues bueno, esos enfoques son los que hacen que el trabajo de educar para la paz y de la construcción de esta cultura de paz se vayan tornando en un ejercicio utópico, inclusive en un ejercicio fraudulento, ajá, como una pérdida de tiempo, muchas veces, cuestiones sectarias, una idea espiritual, esto sectario, eh, que le va quitando ese sentido de construcción que en el segundo momento vamos a ver. Entonces, les digo, para mí esto no es paz. Ajá, esa visión utópica, esa visión eh, fraudulenta, sectaria, que ha habido y hay bastantes personas eh, que buscan un beneficio personal a costa de quienes creen que la paz pues, es esta parte más espiritual. E insisto que desde mi experiencia, mm, sí hay una parte de espiritualidad que a veces se busca, pero, insisto, la construcción es una cosa muy diferente. Y por supuesto que gracias a estos gurús del fraude y a pseudo estudios de paz, por ejemplo, por ahí viendo, viendo redes sociales, vemos artículos como cuáles son los signos del zodiaco más pacíficos, ¿no? Entonces ahí ya también hay una carga. ¿La sociedad qué va a hacer? La sociedad en algún momento demerita el trabajo de paz o lo tergiversa hacia conceptos justo inalcanzables, utópicos, intangibles, o en otro momento, en otro sentido, una cosa para personas ricas, para personas privilegiadas. Ajá, no para mí que tengo que estar trabajando, no para mí que, pues en este contexto de pandemia, pierdo mi trabajo, vamos a ir viendo esos aspectos. Y pues en ese sentido, se coloca en el término, el concepto de paz, pues en ese irrealizable, en ese intangible y en ese para personas privilegiadas. Los únicos que pueden acceder a la paz, pues son los que tienen recursos económicos. Sin embargo, pues vamos a ver a lo largo de estos minutos eh, cómo el concepto de paz es más complejo de lo que creemos. Pues yo lo considero más un ejercicio práctico en esta línea muy de Sánchez Vázquez de la praxis. ¿Por qué? Porque requiere entender la teoría y llevarlo a la acción. Y pues bueno, para comenzar este trabajo de paz, muchos de los que trabajamos estas líneas, empezamos definiendo eh, qué es violencia. Eh, uno de los términos que entendemos por violencia es el que nos da la Organización Mundial de la Salud, digamos que es un referente para entenderlo, ¿no? Y ahorita van a entender por qué tengo que iniciar hablando de violencia si estamos hablando de paz. Bien, la violencia, según la Organización Mundial de la Salud, es el uso intencional de la fuerza o poder físico, de hecho o como amenaza contra uno mismo, contra otra persona o contra un grupo o una comunidad, que cause o tenga la posibilidad de causar lesiones, daños psicológicos, muerte, trastornos de desarrollo, privaciones, etc. Esto, insisto, según la OMS, desde el 2002. Sin embargo, pues hoy sabemos que esta definición puede quedarse un poco o muy corta ante las nuevas investigaciones y las nuevas variables que van surgiendo gracias a las investigaciones que nosotros podamos realizar al tema de la violencia. Encontramos dentro de ella misma pues que existen diferentes tipos de violencias, intrafamiliar, de género, estructurales, racismos, homofobia, xenofobia, transfobia, eh, la pobreza es una parte de la violencia, la desigualdad, la exclusión social, y por ahí pues nos podemos seguir indefinidamente a los temas por los cuales podamos decantarnos a decir que son violentos. Ajá. Inclusive pues hay grupos que se están dedicando a revisar eh,
toda la proyección cultural para enmarcarlo como un acto, un hecho violento, ¿no? Inclusive, platicando ahorita con el doc, veíamos que la cuestión del lenguaje, algunos grupos ya le empiezan a tomar como cuestiones violentas. Al final platicaremos de eso. Y para tener un poco más práctico el sentido de categorizar estas violencias, para no darle una taxonomía tan grande como la que acabo de mencionar, a mí me agrada categorizarla bajo el modelo de Johan Galtung, quien pues, en 1960 funda el International Peace Research Institute en Oslo, y pues bueno, a través de este trabajo que va realizando, realiza su llamado Triángulo de la Violencia. Quienes conozcan un poco de paz, pues seguramente estarán familiarizados con el mismo. Quienes no estén muy familiarizados con Galtung, voy a tratar de presentarles. Rápidamente. Ahí está. El triángulo del que les hablaba, que se retoma o que lo da en su texto, Tras la violencia, 3 Rs: reconstrucción, reconciliación, resolución, afrontando los efectos visibles e invisibles de la guerra y la violencia allá en el año 2003. Y pues como podemos ver, es un modelo que parece bastante sencillo. Sin embargo, pues la explicación que viene a continuación pues nos dará un sentido de trascendencia a esta categorización de las violencias de una manera bastante compacta, para mi gusto, y muy entendible. Vemos, por ejemplo, la cuestión aquí de la violencia directa, violencia cultural y violencia estructural. En la cuestión de la violencia directa, pues es la que vamos a ver que se ejerce entre las personas, en las cuales puede haber relaciones asimétricas de poder. Se practica, como dice, de manera directa, de manera muy visible, puede ser de manera física, puede ser verbal, puede ser psicológica. Es decir, son acciones que atentan en contra de la integridad del otro, de manera muy tácita, ¿no? Está muy ligado al concepto, al término que nos da la Organización Mundial de la Salud, ¿no? En esta cuestión de la asimetría de poder, en esta cuestión de la observación y de ejercer violencia. Y ya después tenemos la violencia cultural, que son las manifestaciones que perpetúan una idea de abuso o la naturalización de ciertos estereotipos y relaciones inequitativas de poder. En este sentido, pues ya requerimos un corte más fino para poder observar este tipo de violencias. Por ello mismo, logran ver la parte más alta, está mucho más oscura, porque dice la violencia directa pues es completamente visible, pero las violencias tanto cultural como estructural son violencias invisibles que requieren de un estudio pues mucho más avanzado. Ahora bien, también tenemos la violencia estructural, que es una distribución desigual de recursos, de ingresos, en cuestión de riquezas, que tiene que ver con las formas en las que se permite este abuso de manera sistemática en el acomodo político y económico. Entonces, cerrar aquí. Entonces, pues muy fácilmente ustedes pueden buscar el triángulo de la violencia, lo van a encontrar
en una búsqueda muy, muy sencilla en Google, en el buscador que ustedes utilicen. La parte importante, la parte que quiero recalcar, pues es esta, la de la visibilización y la invisibilización de la violencia. Insisto, pues muchos temas han ido emergiendo y se han hecho más evidentes a lo largo de estos años. Cuando yo empecé este trabajo hace 13 años de cultura de violencia y de paz, pues había muy, muy poca información acerca de muchos tipos de violencias eh, que han ido modificándose, que han ido cambiando. Ajá. Inclusive cuestiones que se van haciendo o que van permeando a la sociedad, van cambiando las visiones, decir es violento o no lo es. Ajá. Y pues bueno, eso será parte de la discusión final. Ustedes estarán pensando en este momento en ejemplos de estas culturas, de estas violencias, perdón, culturales y estructurales. Insisto, se pueden ver muy manifiestamente en, por ejemplo, la violencia cultural, en los estereotipos. Cuando daba talleres, eh, siempre les ponía el ejemplo. Una parte de la naturalización de estereotipos es el machismo, que busca, de alguna manera, que la mujer tenga un lugar preeminentemente en el hogar y el hombre fuera del hogar. Entonces, pues ya es un modelo bastante obsoleto el tener este tipo de estereotipos, válgame el tono en el cual, pues bueno, la violencia estructural también va a estar inmersa y no va a permitir que las mujeres se queden, digamos, en este ámbito de lo privado, del hogar, y pues requerimos trabajar en equipo, trabajar en pareja para solventar los gastos que van surgiendo en el hogar. Y con esto mismo, les digo, las violencias no son indivisibles, no están aparte, a veces es un entretejido bastante interesante. Y bueno, por el momento dejaremos un poco de lado a Galtung para poder continuar. Y vamos a trabajar un poco con el concepto de la paz. Y aquí pues la cosa va a cambiar un poco, va a cambiar bastante, porque aquí tenemos muchísimas más definiciones que de la violencia y muchos más ejemplos de lo que es o de lo que debería ser la paz. Y nos encontramos ante una disciplina ya académica llamada irenología, de Irene, paz, y logos, estudio. El estudio de la paz, o estudios para la paz, o estudios de la paz. Que surge como parte de las ciencias políticas y sociología, y se ocupa del estudio multifactorial de los conflictos internacionales y las amenazas a la paz, incluyendo los factores políticos, los económicos, los ecológicos, culturales, antropológicos, psicológicos, los demográficos, y una larga lista de etcétera, para verlo justamente como multifactorial. Y por ello concibe la paz no solo como la ausencia de guerra, sino como un concepto positivo que incluye justicia, desarrollo económico y social equilibrado y el conocimiento y respeto mutuo entre las naciones. Y a lo largo de la historia, eh, antes de llegar a la irenología, pues hemos encontrado bastantes definiciones y ejemplos de lo que es la paz o de cómo debería ser. Y pues en un pequeño listado mencionaré algunos de los cuales yo he trabajado y que nos van dando forma a este sentido de hacer paz. Y empezamos pues con la Pax Romana, que viene justo de esta concepción de un trato igualitario, viene de la parte del derecho, obviamente, que es un trato igualitario en condiciones similares para acordar, para llegar a acuerdos, para un armisticio también. Es un pacto verbal, es un trato, es un convenio. Entonces, la paz, desde ese sentido,
pues es llegar a acuerdos, a llegar a convenios, llegar a tratos. Dentro de la filosofía, obviamente, está Sócrates, que dice que es un estado de participación donde las ideas tienen que ser superiores a los intereses personales, por medio de un ejercicio dialógico mayéutico. Es decir, una vez más vamos a este pacto verbal, vamos a este sentido de creación de ejercicios y donde la polis es más importante que el individuo. Entonces, mientras tengamos ese sentido, vamos a tener pues un estado de participación. Tampoco hacen este ejercicio de llamarlo paz. En Aristóteles, aunque no escribe como tal un tratado acerca de la paz, podemos encontrar una elaboración también muy importante de elementos que van a contribuir a un estado civil de estas características, que va a ser la necesidad de promover la amistad, el diálogo, la democracia y el Estado de Derecho. El respeto por las leyes, que es fundamental para Aristóteles, y la búsqueda de la felicidad. Dentro de este marco del Estado, dentro de este marco de la democracia, del diálogo y de la amistad, tiene que existir esta felicidad. Teniendo estos elementos, pues tenemos un Estado, digamos, pacífico. Y pues, entre otros más, encontramos, hay muchos en la historia, que no terminaría yo de mencionarles. Sin embargo, me voy a brincar, voy a hacer saltos en el tiempo y me voy a ir hasta Kant, que si quieren revisar está Santo Tomás, que también menciona aparte de la introspección, como parte de la paz, San Agustín y su ciudad de Dios. Evidentemente ahí nos dice cómo tendría que ser un Estado-nación, ¿no? Partiendo de esta cuestión religiosa, e inclusive vayámonos con Tomás Moro y su libro Utopía, que también ahí nos va a dar un norte de cómo debería ser eh, un Estado ideal, cómo deberían ser las cuestiones de las leyes ideales para la convivencia, ¿no? Este estado de paz que les menciono. Y finalmente, pues termino con Kant, en el sentido de la parte más filosófica, que escribe pues, el libro tal cual, La Paz Perpetua, que busca hacer una paz eterna entre los estados, el bienestar de las naciones, por medio de diversas acciones, ¿no? Eliminar ejércitos, que este ya es un armisticio completo, ¿no? Quitar todos los ejércitos, dar garantías individuales a todas las personas, libre tránsito a través de las naciones que sean parte del núcleo de estos estados-nación, ¿no? que él menciona, y donde los individuos, evidentemente, con estas acciones se convierten en ciudadanos del mundo, que van a replicar los pactos, los tratos y los convenios a nivel personal y social, así como se generan los pactos, los tratos y los convenios a nivel Estado, a nivel nación. Y pues que además esto va a garantizar una convivencia pacífica. ¿Por qué? Porque requiere de la voluntad y la participación de los integrantes de cada nación para con las demás naciones. Digamos, aquí es un ejercicio intelectivo, más allá de intereses particulares, generando así corresponsabilidad. A mí me agrada bastante Kant en este sentido, porque le da bastante sentido a las convenciones, a los pactos, a los tratos, a los tratados, y nos habla mucho de esto, de la corresponsabilidad entre estados que tiene que también irse hacia los individuos. Entonces, algunos que estudiamos paz, pues, lo hemos considerado como un precedente a lo que después viene siendo la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, insisto, pues un poco más de manera teórica. En otro brinco en la historia, voy a tocar un poco el tema de la no violencia,
pues también nos da aquí, nos trata de explicar que es tanto una ideología como una práctica ético-política, que rechaza el uso de las violencias en cualquiera que sean sus formas. Ajá. También de aquí tomamos y retomamos pues mucho este sentido de la no violencia, ¿no? Para la construcción de paz. No solamente se requiere construir la paz, sino construirla desde la no violencia. Y pues evidentemente se va a poner al uso de la violencia como medio y como fin. Busca ser una alternativa para devolver la humanidad a la sociedad. Las premisas que maneja pues son dos, muy importantes. Que el poder de los gobernantes depende del respaldo social, que no es eterno y no es indestructible. Y segundo, la acción violenta disminuye el poder, retirando el respaldo social. Es decir, si hay un acto opresivo violento, pues va a disminuir el poder de quien está ejerciendo ese acto. Y pues la no violencia también tiene sus propias herramientas, se va a valer de la huelga de hambre, del boicot, de la manifestación pacífica, el bloqueo, la no colaboración y pues la herramienta más poderosa, la resistencia civil. Pues, la resistencia civil pacífica. Evidentemente, pues aquí hablaríamos también de Gandhi, ¿no? De cómo lleva a cabo este ejercicio de la no violencia. Y pues en general, una cuestión que nosotros vemos de la no violencia y con las herramientas de las que se vale, pues que tienen que ir, digamos, en contrasentido de la acción violenta que se está ejerciendo. ¿Mm? Aquí hay que tener herramientas muy especializadas en derecho y en sociología para darnos cuenta de lo que está aconteciendo, de qué actos están violentándome y con qué actos voy a, digamos, a ejercer esta no violencia, a valerme de qué herramientas para manifestar que es un acto violento. Como digo, pues puede ser huelgas de hambre, boicot, pintas, manifestaciones, bloqueos comerciales, bloqueos de otros tipos. En las redes sociales, hoy inclusive, pues utilizamos o se utiliza el dejar de seguir o el hacer muy público que existió un acto de violencia. Entonces, se hace visibiliza a través de las redes que existe un acto violento de ciertas personas con sus evidentes problemáticas, que también podremos discutir eso al final, ¿no? Y pues bueno, entramos ya después de Gandhi, en otro brinco a la historia, en la cuestión de MacGregor en el 85, quien empieza a mencionar el término de la cultura de paz. A diferencia de las manifestaciones pacíficas y de la resistencia civil, dice, pues la paz es dinámica. La paz es una solución, o la paz es la solución justa y no violenta de los conflictos. Genera un equilibrio en la interacción social, de tal manera que todos los miembros de la sociedad pueden vivir en relaciones armoniosas uno con otro. Donde hay violencia, no hay paz, dice así MacGregor. Para lograr un equilibrio en la dinámica entre las relaciones sociales, la paz debe ser fundada en la justicia y en la libertad. Y lo planteado por el padre MacGregor, pues era novedoso para la época, para el 85, ya que no definía la paz por la ausencia de una guerra o por la inacción, tal como tradicionalmente se venía haciendo, sino que ya le agrega el elemento de buscar la justicia y ejercer la libertad. De ahí se va reconfigurando qué es hacer paz, qué es la paz, con pues, conceptos como la paz positiva, que surge pues, también a finales de los 70 como una perspectiva que ayuda a pensar la paz de una manera más integral.
entendida como el resultado de una construcción consciente que busca justicia, que busca generar valores propios y perdurables, capaz de integrar política y socialmente, de generar expectativas, de contemplar la satisfacción de las necesidades humanas. Y a la vez también se genera otro término, que es la paz negativa. Entonces tenemos paz negativa y paz positiva. Los primeros acercamientos a la paz como objeto de estudio y como estudio científico, además, aportan reflexiones sobre la comprensión de la paz negativa, como esta ausencia de guerra o una situación de no guerra. Es decir, cuando se construye paz a partir de la guerra, se le atribuye el concepto de paz negativa, como generalmente se le había atribuido a la paz, como una antiguerra, como una ausencia, como la contraparte exactamente igual de la misma. Entonces, para entendernos, tenemos estos dos conceptos, que es la paz positiva y la paz negativa, ya construidas como estos dos conceptos. Ya, como les dije en un principio, pues la paz es mucho más profunda y mucho más compleja. Y es justamente por los primeros estudios que estaban orientados a entender la guerra y la violencia y cómo se daban en diferentes sociedades. Y así, al entenderla, se pensaba que se podría contrarrestar. Por eso también, insisto, inicié esta conferencia explicando las cuestiones de violencia, ¿sí? Para después irnos hacia las cuestiones de paz. ¿Por qué? Porque es como generalmente se hacía. Entendemos entendemos la contraparte y vamos construyendo a partir de ahí. Sin embargo, eh, este tipo de constructos responden a un contexto determinado y en ocasiones pues a intereses y preocupaciones sociales muy determinadas. Pero los tiempos pues van cambiando y esta concepción se va quedando un poco o muy corta debido a que la complejidad de las relaciones sociales pues requiere otro tipo de análisis, otro tipo de explicación y respuestas todavía más holísticas eh, y desde diferentes vertientes, ¿no? Por ello mismo, vemos ya que el término de la paz positiva, como este objeto de estudio científico, ya no tiene como origen la guerra, sino que ya es un modelo de construcción de pensamiento. Se construye por sí mismo, construcción de pensamientos, de habilidades y de acciones que nos vayan a guiar a acuerdos. Retomamos desde el inicio, desde la Pax Romana, la generación de acuerdos. Y con este cambio de paradigma, pues surgen autores como Francisco Muñoz, quien considera que la paz, pues sí, es inherentemente humana, como una realidad que está ahí primigenia, que se busca la paz. E introduce una idea bastante interesante que se llama la paz imperfecta, en donde advierte que, que la paz es un proceso inacabado, que estamos inmersos siempre en una incertidumbre, que esta incertidumbre es la que nos va a humanizar y nos abre las posibilidades reales de pensamiento y de acción. Mientras hay incertidumbre, podemos generar pensamientos y acciones para cambiar y modificar y evitarnos o quitar esta incertidumbre de la existencia. Describe que una de las mayores ventajas que tenemos es que la paz puede ser sentida, sí, percibida, pero también pensada desde múltiples puntos, desde múltiples espacios y ámbitos. Y por esta misma razón, se le había desprovisto a veces de las herramientas de la ciencia, las cuales pues se preservan para el estudio y el entendimiento de la violencia. Solamente buscamos entender la violencia, hacerle taxonomía, hasta este punto de Muñoz, y se dejaba la paz como una sombra de las violencias y como meramente una cuestión ahí moral.
pero insisto, ya pensada desde esta perspectiva, tenemos múltiples puntos, espacios y ámbitos donde podemos irla hilando con otro tipo de realidad, más allá de la temporal. Después tenemos a Paco Cascón, que también pues, es uno de los que ha trabajado en este sentido, acerca de la paz. Y él se va por el lado de los acuerdos, del pacto, y nos habla de algo bien interesante que es la importancia del conflicto en la construcción de la paz. Según Cascón, pues existe la tendencia a confundir y considerar como sinónimos el conflicto y la violencia. Pues toda expresión de violencia se considera un conflicto bélico, un conflicto armado, mientras que la ausencia de violencia considera una situación sin conflicto o incluso de paz, y no necesariamente es así. Desde este punto de vista, una situación se define como conflicto no por su apariencia externa, sino por su contenido, por sus causas más profundas y también por la resolución que le podamos llegar a dar. Pueden llegar a existir conflictos no violentos, así como conflictos violentos o conflictos que pueden terminar en violencia o pueden terminar en acuerdo. Entonces, Cascón hace esta diferencia, dice, vayamos construyendo la paz desde el conflicto. El conflicto es inherente al ser humano. El ser humano siempre va a estar en conflicto con los demás, en conflicto inclusive a veces con uno. Cuando estamos en conflicto con los demás, es porque sus ideas, evidentemente, van a estar en discordancia con las mías, y en este ejercicio de querer tener el poder, uno va a querer pasar sobre el otro. ¿Ah? O va a querer y va a creer que su punto es más valioso, es más importante, y va a buscar ejercer un poder para que la contraparte pues se merme y tener siempre la razón o ganar en ese conflicto. Ajá. Y pues bueno, desde ahí también surge esta visión de la construcción de la paz desde el conflicto, desde Cascón. Y finalmente tenemos a uno de los más recientes, que es Francisco Jiménez Bautista, que es fundador o miembro fundador del Instituto de la Paz y Conflictos de la Universidad de Granada, en España, que nos da el concepto, nos viene a hacer otro giro muy interesante con la llamada paz neutra. La paz neutra es un concepto que busca analizar la violencia cultural y simbólica del aprendizaje de unos valores ya establecidos intersubjetivamente, de un diálogo constructivo y de constructivo a la vez, dice él, para llegar a la construcción de la cultura de paz. Es una propuesta de un nuevo paradigma pacífico que constituye una alternativa metodológica y conceptual para esta transformación de los conflictos, la cual pretende que por vías pacíficas se elimine, o disminuyan las diversas prácticas de la violencia cultural o violencia simbólica. Es decir, eh, esta paz neutral, más allá de su término, que nos referiría a una tibieza, más bien quiere decir que es una paz que neutraliza, que está buscando neutralizar eh, la parte de la violencia cultural, de esta violencia también llamada simbólica, para darle un nuevo paradigma. Ajá. Dice, mientras nosotros y nosotras podamos ir volcando nuevos conceptos, nuevas formas metodológicas para transformar los conflictos más allá de las cuestiones de poder, podemos encontrar vías pacíficas de resolución, siempre y cuando pues salgamos de estas categorías hegemónicas de la cultura. Ajá. Y pues en el desarrollo de la hienología, principalmente a través de los trabajos de Johann Galtung,
es que se ha construido un esquema de conceptos sobre violencias y paces, respectivamente. Y de esta manera, pues se puede decir que si es posible hablar de tipos de violencia, pues también podemos hablar de tipos de paz. Y así, por ejemplo, en este sentido de la paz neutra, la violencia directa la vamos a superar o la vamos a neutralizar con el estudio de la paz negativa que le expliqué, dándole también otra categoría que es la paz social o la paz multicultural. La manera de trascender la violencia estructural o de combatirla es a través de esta paz positiva, paz ecológica o la paz intercultural, y la violencia cultural pues, o simbólica, vamos a contrarrestarla, vamos a tener la cultura de paz, la paz neutra y la paz transcultural. Entonces, esto vamos a tener, hay un montón de paces, cada una con sus matices, para contrarrestar estos hitos de violencias que encontramos en Galto. Y la paz neutra sería entonces pues parte de una etapa histórica de estas grandes propuestas de actuación pacífica ante la violencia. Ya casi, diría yo, en un nivel muy similar a los conceptos de paz negativa y positiva que encontramos después de Galto. Y este concepto pues nos va a enseñar que solamente si recurrimos a la paz, entonces podrá ser superada la violencia. ¿Y cómo vamos entonces a recurrir a la paz? Pues para mí cabe en este punto señalar dos posturas y a partir de esta aclaración podemos entender este aspecto de recurrir a la paz en un sentido formativo. ¿Mm? Primero, la cultura de paz, que consiste en promover una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen conflictos, lo que acabo de explicar. Ajá. Trata de solucionar los problemas mediante el diálogo, la negociación, perdón, la negación de la obligación de personas y naciones para mantenerlo siempre en diálogo. Sin embargo, aquí ya entramos al tema de la educación para la paz, que es, digamos, este punto fuerte, este punto álgido, donde podemos ya pensar en una transformación, en una construcción. Ajá. Puesto que la educación para la paz es el proceso de adquirir estos valores y conocimientos, así como actitudes, habilidades y comportamientos necesarios para buscar la paz. Y para educar para la paz, pues vamos a requerir de un ejercicio de eticidad. ¿Y qué es este ejercicio de eticidad? Pues es un proceso de realización de valores en la sociedad y en la propia personalidad, que está guiado de un interés emancipatorio y signado por la socialidad consciente y la moralidad. Debemos hablar también, entonces, junto con la eticidad, de la formación, en este proceso de educar. Esta formación, ¿qué significa? El proceso en el que el sujeto se construye como tal, para sí mismo, a partir de las objetivaciones. Estas objetivaciones que también a su vez van a estar en contacto con otras objetivaciones y vamos a tener un modelo de lo social. Va a ir compartiendo, en otras palabras. Es decir, el sujeto se forma al crear estos hitos culturales, pues en ese proceso transforma la realidad y se transforma sin requiere y requerimos de los demás para este proceso. Y en el sentido formativo, pues vamos a tener tres procesos fundamentales que no nos limitamos a esos tres procesos, pero son de los más fundamentales para el punto del que estoy hablando, que es primeramente el proceso de cultivo, que contribuye al desarrollo de la personalidad.
donde se van adquiriendo competencias, entendidas como las capacidades para resolver problemas, más allá de un contexto educativo, y motivos para asegurar la identidad, también para interactuar con otros y con el medio natural. Estoy hablando aquí de las cuestiones muy educativas. Eh, Podemos ver este proceso de cultivo en las primarias, cuando les vamos enseñando, o cuando se les va enseñando justo este tipo de habilidades para resolver problemas, van integrándose junto con otros compañeros, van formando grupos y van asegurándose, van formalizando su propia identidad. Pero también el docente, el guía o formador, va a tener ahí un aspecto fundamental para que estos niños y niñas pues puedan llevar a cabo ese proceso de personalidad. En segundo lugar, tenemos el proceso de enculturación, que no es otra cosa que el proceso de la cultura, de la apropiación de la propia cultura, de los saberes y de los objetivos en los que estos se concretan. Esto es mucho trabajo de primaria, secundaria y preparatoria, donde vamos a ver las apropiaciones culturales, vamos a enseñarles saberes eh, dispuestos en la currícula, pero también vamos a ir formalizando nuestra propia cultura a través de ejercicios más bien prácticos, de ejercicios, por ejemplo, el día de ayer pues fue el Día de la Bandera, entonces eso es parte de nuestra cultura, donde hacemos los honores a la bandera, bueno, solíamos hacer los honores a la bandera de toda esta situación de la pandemia, cada lunes, en donde teníamos una apropiación de esa cultura. Después tenemos ya el proceso de socialización, que es la incorporación del particular a ciertas integraciones sociales, gracias a que ha internalizado ciertos órdenes normativos considerados como legítimos o como adecuados. Entonces, estos tres procesos van construyendo a un individuo de ciertas características. Entonces vemos la importancia también de la formación, y no solamente de la formación académica, de la instrucción, sino de la formación como ser social. Por eso mismo se habla de educar para la paz, para esta construcción. Porque, insisto, más allá de la instrucción o de la enseñanza, entendemos la formación y lo que implica. ¿Y qué implica? Implica la adquisición de competencias para plantear problemas y no solo resolverlos bajo esquemas, para enfrentar situaciones inéditas, para participar de manera intencional, reflexiva, crítica, así como el desarrollo. Perdón, vamos a generar y transformar culturas, ¿sí? Nuestra propia cultura. Vamos a observarla, vamos a generarla, vamos a replicarla, pero también vamos a ir transformando ciertos aspectos. Vamos a ver el desarrollo, crítica y transformación de los órdenes normativos sociales para generar nuestros propios cambios a través de un ejercicio, insisto, de emancipación, que no es solamente cambiar las cosas por cambiar, el ejercicio de cambiarlas a través de un ejercicio crítico y de libertad. En estos elementos no es un ejercicio emancipatorio, simplemente es quitar una cosa y poner otra, en estas cuestiones de la cultura. Y pues con tales precedentes, pues ya podemos hablar entonces de la relación entre la pandemia, la educación para la paz y la cultura de paz, que radica pues poner mucha atención en este triángulo que ya les venía presentando de la violencia de Galton, poner atención también en la parte formativa de los programas educativos, ya lo que pasa, lo que está aconteciendo en la sociedad mexicana. Pues se han hecho evidentes aquellas violencias que no lo eran tanto, o les estamos prestando más atención. ¿A qué? ¿A qué le prestamos atención? A las desigualdades, a las brechas económicas de las personas. Presenciamos ya un escenario de incertidumbre que ya estaba ahí, pero lo estamos presenciando. Además del surgimiento de nuevos conflictos cada día. Conflictos
como dije, inherentemente humanos, pero que se están potencializando entre alumnos y docentes, alumnos y alumnos, docentes y autoridades, pero también entre empleadores, entre empleados, entre empleados, clientes, vamos, ya es una cuestión de conflictos sociales que están desembocando, que aparentemente se ha potencializado y que la mayoría o muchos de ellos ya desemboca en este ejercicio de violencia que he explicado, ¿no? Y digo también aparentemente se ha potenciado, puesto que el conflicto siempre está ahí y a veces hay soluciones pacíficas, otras, muchas tantas, no hay estas soluciones pacíficas, otras es violento y en últimas fechas hemos, o podríamos aventurarnos a decir que se han visibilizado resoluciones violentas. Y pues vamos, también desde el aspecto que a mí me interesa mucho y en el cual pues estoy inmerso, que es el de la educación, eh, pues vemos más las situaciones económicas, las situaciones familiares, como hacinamientos, cuestiones de salud, de la precariedad laboral, enfermedades, evidentemente con COVID ya muchos hemos tenido, por desgracia, familiares que han fallecido por esta enfermedad, personas que siguen enfermas. Entonces, vemos ya esta situación que sí se presentaba, pero estamos poniéndole más atención. Han sido factores y variables que ya desde antes se habían considerado en la deserción escolar y bajo desempeño académico. Sin embargo, esta vez eh, los vemos más, los vemos más potencializados en este suceso de proporciones mundiales, ¿no? Y con esto entra en crisis la cuestión formativa. Y como entra en crisis la cuestión formativa, también entra en crisis la educación para la paz. Y si entra en crisis la educación para la paz, entra en crisis la cultura de paz. Y nos preguntamos, ¿a qué nos estamos enfrentando con esta pandemia? ¿Cómo voy a formar? ¿Cómo debe ser el proceso de acompañamiento adecuado para que exista un proceso de aprendizaje significativo o simplemente un proceso de aprendizaje? No sé si mis alumnos están aprendiendo, qué tan eficientemente están aprendiendo y cómo debe ser este proceso. Y nos hacemos dos preguntas fundamentales. ¿Soy quien enseña o soy quien ayuda a aprender a través de estos medios remotos? ¿Cómo accionar ante entornos no convencionales? Ante esto, en donde pues nos medio vemos en estos espacios, que también tienen sus ventajas, evidentemente, pero pues extrañamos las conferencias presenciales, el café, las galletas, la convivencia. Eh, ¿Cómo accionamos ante estos entornos no convencionales? Ajá. ¿Y cómo brincamos también estas brechas de desigualdades, en donde muchos de nuestros alumnos han tenido que abandonar por no tener las oportunidades de continuar con sus estudios o por estas situaciones familiares de su contexto que no le han permitido seguir? Y pues bien, este es el camino, las dudas existentes y evidentemente habrá más, y de ahí devienen los retos que enfrentamos, ajá, al construir una cultura de paz, al educar para la paz y al buscar pues esta resolución ya sea no violenta de conflictos o pacífica de los conflictos. Y no solo los enfrentamos como formadores de paz, no como docentes, como padres de familia, eh, como trabajadores. Y vemos eh, pues que estos retos se han trazado también para encontrar una convivencia diferente, una convivencia bien pacífica, más allá, más allá de conceptos utópicos
místicos, de altas vibraciones, insisto. De lo que se trata es de construir día a día, de buscar herramientas en comunidad, aunque sean comunidades virtuales, porque también somos comunidad en la virtualidad. Pues buscamos en la teoría y en la práctica de las herramientas que se van adquiriendo, pues accionar para que muchas de las brechas se puedan disipar y dar dignidad al ser humano. Pues bueno, esta es la presentación que les tenía el día de hoy. Muchas gracias. Y pues, insisto, ahí está la herramienta que les dejé. Si tenían dudas, ahorita la reviso si dejaron alguna. Si no, pues le dejo al doctor Ulises la moderación del espacio. Y pues muchísimas gracias. Gracias, maestro Juan. Bueno, aquí ciertamente sería el tiempo de hacer pues alguna revisión, ¿no?, de lo que pudieron preguntar mediante la aplicación, y pues en caso de que también haya alguna persona que quiera hacerlo de manera directa, pues está abierto el espacio, pero primero sí sería valioso que se pudiera revisar la, eh, la aplicación Voting. Es Mentimeter. Ahí está de nuevo la aplicación, es Mentimeter. Parece que no teníamos dudas, o parece que no escribieron dudas, pero igual está abierto el espacio, ¿no? Bueno, ok. Si no se usó durante el lapso de la presentación, pues igualmente puede haber por vía directa. Uh-huh. Es decir, ya pueden activar sus micrófonos y preguntar. O comentar. Comentar también, si no hay preguntas, pues es un espacio abierto al diálogo, evidentemente, en donde también escuchar sus opiniones o trabajos que ustedes hayan visto o revisado acerca de cómo se construye la paz, y o si tenemos ahí problemáticas, ¿no? En estas cuestiones de la pandemia, sí. Hola, buenos días. Comentaba durante la presentación algunos conceptos como libertad, justicia, que en situaciones cotidianas ya tiene su grado de complejidad enseñarlos. Mi pregunta es, en estas circunstancias donde no hay como tal esta interacción directa, ¿cómo podrían enseñarse este tipo de conceptos a los chicos, ¿no? Sobre todo adolescentes? Ok, muchas gracias, Inés. Es muy interesante la pregunta. ¿Cómo enseñar acerca de la libertad? ¿Cómo enseñar acerca de la justicia? Generalmente a nosotros, allá cuando era joven y ambicioso, nos enseñaban acerca de las cuestiones de libertad, pues nos metían en grandes problemas, ¿no? Desde definir qué demonios, qué rayos es la libertad, ya tenemos un grandísimo problema. Sin embargo, yo creo que en este momento, para jóvenes, enseñar los conceptos va también en ese sentido formativo. Tenemos muchas herramientas, más allá de las herramientas,
es cómo las vamos a utilizar. Yo considero, depende de la edad, podemos ir viendo estos conceptos desde su propia particularidad. Vayámonos con el concepto de libertad. La libertad, ¿qué requiere? ¿Qué requerimos para tener libertad? Bajo ciertos conceptos filosóficos, vamos a requerir de responsabilidad. Vamos a requerir también de decisión. Entonces podemos aquí hacer este juego, ¿no? ¿Qué tan libres somos? ¿Qué tan libres nos dejó la pandemia? Ajá. A veces nos sentimos encerrados como el hámster de su propia rueda, porque todos los días son iguales, ¿no? Todos los días estoy en mis pantuflas, pijama y mi camisa elegante arriba, nada más que se vea, entrando una y otra vez a estas clases. Como alumno, ¿no? Lo digo. Estamos todos los días entrando a clases, todos los días bajo el mismo sistema. Entonces, empezando a reflexionar acerca de mi propia condición y de la condición de los demás, podemos empezar a hacer este ejercicio de buscar el concepto de libertad. ¿Qué hacía en la escuela? ¿Qué no hacía en mi casa? O al revés. ¿Qué hago en mi casa que no hacía en la escuela? Ajá. En mi casa puedo apagar tantito el micrófono, la cámara, y puedo irme al baño, puedo irme a hacer un sándwich. En el salón de clases jamás pude darle una mordida a mi torta de huevo, ¿no? Vamos, es ir viendo desde su propio ejercicio cómo se está viviendo el concepto. Digo, sobre todo para los jóvenes, ¿no? Ya más adelante, pues ya podemos conceptualizarlo, más en el sentido, podemos buscar inclusive a Hobbes, a Locke, para ver la cuestión de justicia y libertad, ¿no? Se me ocurre como una discusión bien rica. Pero para jóvenes, pensando yo primaria, secundaria y todavía preparatoria, primeros 2 años de preparatoria, el sentido de los conceptos, pues vienen muy interiorizados. Igual es de la justicia, ¿no? ¿Qué tan justo es que las personas nos encontremos, algunos, con la posibilidad de estar en cuarentena ya desde hace casi un año, sin salir de casa, mientras otras personas, desde el día 1 de cuarentena, no han parado, no han podido detenerse, siquiera un fin de semana, porque están viviendo al día. Ajá. En ese sentido, ¿qué hay en esa justicia social? ¿Qué hay en esa también un ejemplo que hay mucho de justicia, que aprendí de una colega el año pasado, pues es el de justicia restaurativa, ¿no? También, ¿qué tantas justicias existen? Así como libertades, ¿qué tantas justicias hay? Yo lo pensaba en el sentido de la justicia restaurativa, pues con todos estos casos que vemos en redes sociales, ¿no? Sobre todo con el personaje este que ahorita estamos, o que ahorita se está viendo, la cuestión de si se da o no la candidatura por las acusaciones de violación y de abuso sexual, si van a dejar que llegue un personaje como este, ya sabrán ustedes de quién hablo, si ese tipo de procesos es justo y si va a haber un proceso también de encarcelamiento, un proceso legal, y hay justicia realmente. Ajá. Que podríamos pensar, sobre todo los jóvenes, no hay justicia, ¿para qué? Ajá. Son políticos. Pero ahí es donde nosotros tenemos que decir, bueno, ¿cómo buscamos la justicia? ¿Qué se te ocurre que se pueda hacer para encontrar medios justos para los procesos, para las situaciones sociales, para las situaciones inclusive de casa? Hacerlo mucho desde lo suyo, desde lo interno, para que lo vean después hacia lo exterior. Digo, en ese sentido, pues es lo formativo, ¿no?
es la cuestión esta formativa que yo decía, en este proceso de cultivo, ¿no? En el proceso también de enculturación. Les enseñamos cómo funcionan las cosas en México, pero también cómo podrían ser, cómo podemos cambiar. No sé si respondí tu pregunta. Bueno, sí, tu pregunta, Inés. No sé. Sí, muchas gracias. Justo por eso lo mencionaba, ¿no? Porque la libertad y la justicia son conceptos que se aprenden en la interacción con el otro. Y como bien decías, habemos personas que pues ya tuvimos esa facilidad de poder aprenderlas a lo largo de lo que llevamos de vida, ¿no? Pero los que apenas están en ese proceso de adquisición de estos conceptos y no tienen la posibilidad de estar interactuando con el otro o de conocer este otro tipo de realidades, creo que ahí tenemos un reto. Así es, Inés, sigue siendo un reto. Creo que inclusive cuando tenemos horas lectivas frente a grupos, siempre ha sido un reto, ¿no? La parte de los conceptos, sobre todo, te digo, a mí siempre me meten en broncas cuando me hablan de libertad y de justicias, aunque también, insisto, esté en lo de la bandera, principios de libertad y de justicia, siempre me meten broncas, pero siempre también es bien rico hablar de estos dos conceptos, ¿no? Y de muchos otros, como la responsabilidad, la decisión, y vamos construyendo redes, vamos construyendo tejidos de sus propios conceptos, de sus propios preceptos, y cómo los vamos construyendo, ¿no? Digo, evidentemente nosotros ya traemos una carga, donde sí, para nosotros la libertad requiere de responsabilidad, o por lo menos para mí, la libertad requiere responsabilidad, requiere decisión. Cuando para un niño tal vez la libertad es, no hay responsabilidades, no hay decisiones, tiramos todo por la ventana, y ahí es cuando empezamos a hacer este juego, ¿no? Este ejercicio de decir, no, pues es que si eres libre, pero ¿qué tan libre eres realmente? ¿No? Y nos ponemos filosóficos. Sí. Y pues muchas gracias, Irene. Adelante, Doc. Quiero comentar aquí, pues tomando la palabra mientras alguien más se anima. Me parece muy interesante, ¿no? El que en buena parte una perspectiva filosófica o más cercana al pensamiento filosófico, pues nos lleva siempre a priorizar qué conceptos son los que describen, explican, en algunos casos, de manera más adecuada algún otro término, algún otro concepto, ¿no? Ahorita creo que salió muy, muy natural esta cuestión de la libertad y estar priorizando qué va primero, qué va después, o qué se necesita para poder hablar acerca de. Y en este caso, pues bueno, este lenguaje en torno a la paz, pues parece llano, ¿no? Para alguien externo, para alguien que no se ha adentrado al estudio sistemático y, por supuesto, pues riguroso, ¿no? De estos términos, pues le puede sonar igual decir, déjame en paz, es una expresión que le haces a una persona que te está molestando en una clase, por ejemplo, déjame en paz, logramos la paz en Cisjordania. Entonces, bueno, ¿qué significa? La palabra paz está ahí, pero en ambos ejemplos juega un papel diferente y es condición u objeto de análisis de distintos especialistas. Déjame en paz en la clase para poder escuchar es una condición necesaria, ¿no? Para atender a lo que está diciendo el maestro y es lingüísticamente o psicolingüísticamente, digamos, es un mando, ¿no? Tomando la categoría de Skinner en este caso. Pero logramos la paz en Cisjordania. No es un mando, tampoco es un tacto en el sentido de que estemos simplemente dando cuenta de que algo ocurre, sino que
pues es un proceso político, un destrabar una serie de condiciones que rigen a los pueblos y les imponen de alguna forma por la vía religiosa, por la vía del Estado, a que debe haber un cierto dominio de una cierta área geográfica, ¿no? En esta cuestión de la paz en Cisjordania. O sea, tiene implicaciones muy diferentes el término paz. Es muy interesante, por eso creo que vale la pena prestar atención a estos nuevos argumentos que se vienen presentando en estas fechas más recientes, pues que hablar de paz pues no es una cosa sencilla, no es un término unívoco, no es un término que tenga una sola dimensión, y además es un término que intersecta en pleno todas las actividades humanas, desde las más simples, como mencionaba, déjame en paz, hasta las más complejas que ya implican política internacional y derecho. En ese sentido, pues sí hay que tomar con mucho cuidado, ¿no? Estos términos. Igual el de violencia. Paz, de alguna forma, y creo que Juan empezó justamente así, ¿no? ¿Por qué voy a hablar de violencia al principio si el tema es paz, cultura de paz? Bueno, pues es que también el término violencia se asocia de diferentes maneras con respecto a lo que es este término de paz. En ocasiones es para algunos antagónico, en otros casos no necesariamente antagónico. Y estas sutilezas en el análisis nos pueden dejar muchos elementos para comprender distintas posturas, porque siempre en esta dinámica nosotros tenemos, tanto individual como en los pueblos, tenemos que tratar de entender la postura del otro siempre, ¿no? Y en ese sentido, pues, ¿qué nos parece violento? A mí me llaman la atención, ¿no?, estos comentarios, porque son conceptos de los que llaman transversales, están en todos los ámbitos de la actividad humana y pueden ser enseñados. ¿Y cómo puede enseñarse? Ya por aquí Inés avanzaba sobre esta idea, yo creo. Pues de una manera simple, a través de instituciones educativas, a través de instituciones como la crianza en el hogar, a través de instituciones como también son los amigos. Los amigos son una influencia social de formación de la cultura que no podemos dejar afuera, ¿no? O sea, finalmente nos vamos constituyendo también entre los amigos, no solo entre la familia y la escuela, y más adelante en el trabajo, ¿no? Pero en este caso, en la práctica cotidiana. A mí me llama la atención, y por eso también es el comentario, cómo esta pandemia y su efecto, que en este caso es lo que podemos reconocer como distanciamiento social, parece atarnos de manos en muchos de estos pues caminos que ya veníamos recorriendo antes de que nos dijeran, ¿saben qué? Ya no pueden salir tan libremente. ¿Cómo educar para la paz? Es una buena pregunta. Lo curioso es que pareciera ser que esta pregunta no viera cómo es que se arma una cultura para la guerra, cómo es que se arma una cultura de violencia, y cómo esa cultura de paz y cómo esa cultura de guerra y de violencia se pueden hacer y tienen un largo recorrido a distancia. O sea, no necesitamos forzosamente la convivencia para entender lo que es la paz, porque, por ejemplo, es esto. Un hermoso texto. Un hermoso texto. Ok. Es un ejemplo de cómo una cultura, a través del cómic, va estableciendo una serie de posicionamientos sociales, una serie de vías de solución bastante violentas en algunos casos, creo que en cada página, en este caso, esa distancia, ¿no? Y es altamente efectivo. Es curioso, pero hemos tenido, los psicólogos particularmente, hemos tenido siempre
casos de niños que se sienten superhéroes y quieren volar y se van al tercer piso de la casa y se avientan. Y otros están peleando con diversos compañeritos de la clase, pues porque son, no sé, Goliat, o son Superman, o son Batman, y así por el estilo. Desde ahí empiezan, ¿no? Los adolescentes por igual, y los videojuegos que se derivan de esto, pues también, ¿no? Nos tienen en una dinámica de estar siempre pensando en que hay que defender las trincheras y atacar a diestra y siniestra, más si son zombies. Pero bueno, el asunto es eh, que me llama la atención, y por eso este giro en el comentario, que la pandemia parece haber establecido condicionantes para el éxito de ciertos pues objetivos, ¿no? Como en este caso, avanzar en esta cultura para la paz, pero pues tenemos ejemplos muy diversos, muy ramificados, de cómo a la distancia, de manera impersonal, porque yo no conozco al que escribe esto, tiene mucho éxito, una contracultura, ¿no? De la paz, una cultura más hacia la solución violenta de las situaciones humanas. Pues, o sea, ¿tenemos reto o no tenemos reto con la pandemia en este sentido? Muchas gracias, Doc. Sí, buena lectura la que tiene usted ahí, primeramente. Y pues bueno, tenemos un reto justo por esto, ¿no? La replicabilidad de la cultura, como este proceso justo de enculturación, la apropiación, y sí hay un posicionamiento, evidentemente desde los superhéroes es el posicionamiento del poder. Ajá, ¿quién es más poderoso? Ajá, ¿Tribunal viviente o Thanos con el guantelete del infinito? Entonces, digo, un poco más yéndome a ese lado, ¿no? Pero se trata ya lo dijo usted, del posicionamiento social y también de la capacidad de resolver problemas. Ajá. ¿Qué enfoque le vamos a dar? ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo esta parte de la educación? Si tenemos un reto, porque es mucho más sencillo agarrarnos a golpes y a veces es más entretenido. Tenemos todos esos videos que comparten en redes sociales, ¿no? De gente golpeando a ladrones, que inclusive hay una satisfacción, hablando de psicología, ¿no? Hay una proyección hacia la satisfacción hacia mí me han asaltado, digo, ay, qué rico se siente ver cómo lo están golpeando, pero ojo, ¿por qué tenemos esa sensación de satisfacción? Porque estamos buscándolo desde un ejercicio de poder. Nos quitaron el poder cuando nos asaltaron. Entonces queremos regresar a tener el poder, la seguridad de viajar en una ruta, de viajar en un camión, en una combi. Y es justo esa capacidad también de resolver problemas. Digo, suena un poco difícil, ¿no? Decirle al asaltante, oye, no seas mala onda, ¿no? Dame chance. Hacer un diálogo parece imposible en ese momento. Pero también por eso se hace desde un proceso educativo, como un proceso de esta adquisición de competencias para resolver problemas ante incertidumbres, ante pues, cuestiones que van emergiendo. Y justo aquí dejaron una pregunta que me parece muy también al punto y muy atinada y vincularla con esta, ¿no? Nos dicen cómo identificas un análisis y trabajo con y en la educación desde un enfoque transdisciplinar. Yo creo que también es de esta parte, ¿no? Tiene que ver con esto que mencionaba, con esta parte del posicionamiento social. Requerimos también un posicionamiento para observar la realidad, para observar el mundo. Entonces, la educación para la paz da ese posicionamiento, en donde, remitiéndome un poco a Sánchez Vázquez también, tomamos una posición moral, porque no tenemos ese tiempo de reflexionar y quedarnos en la pose del pensador, decir, bueno, ¿qué voy a hacer ante esta situación que me está? No, en ocasiones llega y tenemos que hacerlo en la inmediatez.
pero si tenemos el ejercicio previo de estar analizando y pensando, haciendo ejercicios en esas cuestiones axiológicas, es decir, la categoría de mis valores, de mis valoraciones, y vamos jugando un poquito con eso, podemos ver otra vista, otro enfoque, y de ahí viene también, ¿no? No solamente desde la parte filosófica, también podemos verlo desde la parte psicológica, desde la parte antropológica, ¿no? ¿Por qué el ser humano requiere de la violencia? Ajá, ¿por qué requerimos ver a un par de gladiadores destrozándose, que se los coman los leones? ¿Por qué requiere el ser humano, antropológicamente hablando, de la violencia? Y ya de ahí se van a derivar quienes están a favor, que sí, por supuesto que necesitamos la violencia y por eso necesitamos, ya no tenemos 11 gladiadores, pero por lo menos tenemos el fútbol americano o tenemos, se me olvidó las siglas de este deporte, eh, bueno, la lucha, esta lucha en jaula, que no recuerdo el nombre, a lo mejor me recordarán ustedes, refrescará la memoria. Entonces, ¿cómo identifico? ¿Cómo hago un análisis desde la transdisciplina? Pues justamente buscando estos posicionamientos. Ajá, cómo se posiciona, qué es importante para cada área. En este ejercicio también, insisto, va un ejercicio axiológico para ver cómo vamos a resolver, cómo se resolvió o cómo estamos viendo que se está resolviendo una problemática. Como dices, pues vienen problemáticas todavía más fuertes. Ahorita no lo toqué en este momento, pero pues estamos en un requerimiento bastante importante de personal de psicología, porque la cuestión de la salud mental apenas se está viendo como importante, cuando siempre lo ha sido. Ajá, siempre se han requerido psicólogos en el mundo, psicólogas, pero hasta este momento decimos, caray, o sea, sí me siento mal, sí me está afectando el encierro, sí me está afectando ver todos los días a Gatel, sí me está afectando ver todos los días cómo sube esta curva, ya de los indicadores ni hablemos, eso ya es otra cosa, no sabemos qué también está, ¿no? Pero verlo me genera ansiedades, me genera estrés, me genera este ejercicio, esta sensación de incertidumbre, de pequeñez, decir, bueno, yo me estoy cuidando, pero toda la otra bola diría el doctor en sus clases, de cabezones, ¿qué están haciendo? Ajá, no se están cuidando. Y pues bueno, entonces ahí creo que radica este punto. Y aprovecho de una vez para decir la siguiente pregunta que nos dejaron acá, que dice, ¿sería una forma de educar para la paz en el día a día dar un tiempo al inicio de clases, platicar acerca de las vivencias de las y los estudiantes e irlas hilando con la construcción de paz? Por supuesto, yo diría que es un ejercicio más que necesario. A veces solo preguntamos, ¿cómo estás? Con la fórmula del lenguaje, ¿no? ¿Cómo estás? Bien. Se acabó. Qué bueno. Empezamos la clase. Podemos tomarnos unos minutos. Ajá. Sabemos que los estudiantes van a tener situaciones complejas, unos más que otros, pero en esta parte de las vivencias lo volvemos significativo. Ajá. Tu compañero o compañera que no estás, pues con quien no estás conviviendo de esta manera directa por este distanciamiento social, está viviendo cosas. Ajá. Tenías el medio escolar para comunicarte con él, para hablar, para hacer esta parte de enculturación y de socialización, pero ya no la hay, ya no está ahí. Entonces, sí, como parte no solamente de la construcción de paz, ¿no? Sino de la construcción de una clase, de una cuestión formativa, me parecería importante traer a colación las vivencias, perdón, de algunos alumnos para que regrese un poquito, así casi nada, este sentido de la convivencialidad.
estoy escuchando a mis otros compañeros y no solamente al profesor todos los días, cada 2 horas, o a la profesora todos los días. Entonces ya estoy escuchando a mi cuate, a mi cuata, aunque me caiga mal, aunque me caiga bien, ya le estoy escuchando, ya está ahí su voz, ya no es académico, pero podemos irlo hilando, podemos irlo construyendo, no solamente para la paz, insisto, sino también para nuestras propias construcciones de clase. ¿Sí? Y pues bueno, otra más que tenemos por acá, todavía con tiempo, desde su posicionamiento. ¿Cuáles son los puntos más importantes para la construcción de paz actualmente? Bueno, pregunta difícil, muchas gracias por hacerla. Pues creo que han sido estos puntos que hemos ido tocando, que han ido surgiendo. Agregaría algunos otros, ¿no? El ejercicio de la reflexión es uno de los principales del análisis de qué es lo que está pasando actualmente. En este sentido también de la libertad, de la justicia, de este ejercicio axiológico, de ir jerarquizando los valores, qué es valioso en este momento para cada alumno. A lo mejor para algunos alumnos será importante la salud, para otros será más importante la tranquilidad. Vamos, no sabemos qué cosa es valiosa para los alumnos hasta que les preguntemos. Y por eso mismo también este ejercicio de diálogo es primordial. Creo que si yo pusiera, si hiciera mi propia categoría también, mi propia jerarquía, la comunicación sería lo primero. A pesar de que tenemos conexión a través de la virtualidad, la comunicación no está del todo activa, no es del todo activa. Somos escuchas, que a veces somos casi inertes ante lo que estamos escuchando, ante lo que nos dicen, ante lo que decimos, ante el público que estamos hablando, que a veces quienes damos clases vemos un punto al horizonte porque no tenemos a quién darle clase, pero también el alumno no tiene a quién referirse, no tiene un referente. Entonces, este ejercicio de comunicación pues se rompe. Hay que retomar la comunicación. Y en comunicación, sea cual sea, y vamos, tenemos la complejidad, ¿no? De nosotros de la comunicación hablada, pero ¿qué pasa con las personas débiles visuales? ¿Qué pasa con las personas sordomudas? Hay ahí también otra cuestión de desigualdades eh, que tendríamos que ir solventando. ¿Qué otro punto sería importante para la construcción de paz en la actualidad bajo el contexto de pandemia? La empatía, la adquisición de habilidades, algunos le llamamos habilidades psicosociales, otros le llamamos habilidades para la vida, que requiere de empatía, requiere de pensamiento crítico, requiere de asertividad, requiere, pues también la lista es muy larga, ¿no? Pero ir ejercitando estas habilidades para la vida, esta empatía, esta escucha, esta asertividad, donde vamos viendo las situaciones, pero ya no nos insensibilizamos ante las necesidades de la otredad. Entonces, recuperar un poquito la empatía, teniendo empatía y teniendo comunicación, entendemos al otro. Ya lo decía Sun Tzu, conoce a tu enemigo y dejará de serlo. ¿Ah? Ahora imagínense con los amigos, ahora imagínense con la gente cercana, y la escuchamos y la empatizamos, cambiamos en este sentido de la paz. Insisto, ya no como un ejercicio utópico, no como un ejercicio de interiorización al estilo del 69, de amor y paz, sino como este ejercicio de construcción, porque escuchar requiere de trabajo, requiere de poner atención, de hacer un espejo y decir, te escucho, te entiendo, interpreto esto y te transmito el mensaje que yo entendí y mi propio mensaje. Y lo digo de manera asertiva, es decir, lo digo
en forma real, en forma verídica, en forma directa, pero sin este ejercicio de socavar al otro, sin este ejercicio de crueldad. Te voy a decir las cosas, voy a decirte algo y tal vez no te guste. Eso no es asertividad, eso es mera hostilidad. Es decir las cosas tampoco de manera dulce, así de, mira, tengo que decirte algo muy importante, así que no, digamos que es encontrar ese punto medio también. Vayámonos otra vez a Aristóteles y los filósofos, no encontrar el punto medio de cómo decir las cosas. Entonces, sí, yo creo que estos puntos para mí en este momento son muy importantes, no solo como construcción de paz, sino como construcción de humanidad. Y regreso a este acercamiento social. Porque cuando nos dijeron distanciamiento social, no solamente nos alejamos físicamente, sino que también nos alejamos de todos nuestros amigos, dejamos de hablarles, nos enclaustramos, la mayoría se enclaustraron en su propia burbuja, dijeron, justo me acordé ahorita lo que dijo el Doc, ¿no? En este sentido del apocalipsis zombie, me enclaustré en mi propio convoy y sálvese quien pueda, ¿no? Y pues no, de eso no se trata. Yo creo que también se trata, el último punto que voy a tocar de la construcción es el de generar redes. Redes sociales como antes de las redes sociales como las conocemos ahora, me refiero yo a las redes sociales de amistades, de compañerismos, de compañeros de trabajo, de vecinos. Generar redes sociales nos aleja de este distanciamiento, nos hace sentir o tener esa sensación de acercamiento no físico, de un acercamiento no físico, porque recordemos, es importante mantener la distancia de 1.5 metros, para que vean que sí veo a Gatel, pero nos da esta sensación ya no de distanciamiento social, que el término también está, creo, muy mal utilizado, distanciamiento social, tendría que ser un distanciamiento físico nada más. Vamos construyendo redes, vamos tejiendo, vamos hilando este otro tipo de redes, en donde obviamente hay precariedad con algunas personas que conocemos, pues le apoyamos compartiendo si vende algún producto y nosotros podemos contribuir a comprarle. Nosotros mismos a veces también nos vemos en la necesidad ahora de vender algún producto o de vender algún servicio. Entonces, a eso se refiere este hacer redes, ir haciendo conexiones entre las personas. Es decir, regresemos a los puntos principales, a los puntos primigenios de las comunidades. Que vayamos conociéndonos, que vayamos intercambiando opiniones, que vayamos intercambiando pues, servicios, productos, pero sobre todo que vayamos deslindándonos de estas palabras de distanciamiento social. Seguimos viviendo en una cuestión social muy humana, nos requerimos para ser, requerimos al otro para ser, para ejercer mi ser, requiero del otro, más bien heideggeriano, y en el otro me complemento y me doy sentido de existencia. Entonces, creo que esos serían los puntos más importantes para construir la paz. Pues bueno, si hay alguna otra duda o si quiere alguien más participar, adelante. Pues si no hay ahorita algo más, podemos aprovechar para compartir esta pantalla. Okay. Pues bueno, antes que cualquier otra cosa, pues quisiera agradecer
al maestro Juan Alanís por haber destinado esta mañana pues a charlar con nosotros en estas conferencias que se organizan desde el laboratorio transdisciplinar. La constancia que se le otorga por esta charla tan interesante que nos ha compartido dice: la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a través de la Facultad de Comunicación Humana y el Laboratorio Transdisciplinar, otorga la presente constancia. Aquí voy a corregir esto: al maestro Juan Alanís Aguilar, por su conferencia Educación y Cultura de Paz ante la Pandemia, nuevos retos teóricos y prácticos, dentro del ciclo de conferencias Tópicos actuales en las ciencias humanas y del comportamiento, celebrado en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, el 25 de febrero de 2021. Y estas constancias, pues, justamente por la distancia, se firman electrónicamente y, bueno, queda en la parte trasera lo que es la firma digital del director de la Facultad de Comunicación Humana, de la secretaria de investigación y pues del profesor que coordina el laboratorio transdisciplinar, que en este caso pues soy yo. Estoy viendo que debe de hacerse algún arreglito ahí, entonces ahorita no la envío de inmediato, Juan, pero pues bueno, igualmente quiero comentar que con el 80% de asistencia o más, se está también gestionando pues para fines del 2001, pues la constancia por asistencia a las conferencias. Es decir, son 12 conferencias y pues la asistencia del 80% ya les permite tener su constancia. Entonces, pues bueno, si están atentos a los anuncios que siguen para los meses que todavía nos faltan de este año y las temáticas que van a ir saliendo, en donde también está, pues, en esta ocasión el maestro Juan Alanís está invitado como ponente, también lo seguimos invitando para las otras que están, pues seguramente también dándonos mucho material del cual echar mano para ir entendiendo algunas cuestiones fundamentales pues de la interacción humana, ¿no? Y de estas temáticas que se acercan a lo que es la atención a la diversidad y la educación inclusiva. Pues bueno, voy a hacer una pequeña corrección a esta constancia y ya la envío con las firmas correspondientes. Quiero decir que no es una actividad del todo así espontánea, sino que va bien respaldada pues por todo lo que es la Facultad de Comunicación Humana, ¿sí? Entonces, pues me da muchísimo gusto que hayan tenido oportunidad de venir aquí a esta mañana a través de sus pantallas y micrófonos. Y pues bueno, por aquí hay algún comentario que nos... Luis Jesús dice: no tengo información de las demás conferencias, agregué información. Bueno, las vamos anunciando mes con mes en Facebook, ya sea a través de la Facultad de Comunicación Humana, a través de posgrado de Comunicación Humana y a través de espacios personales también, ¿no? De perfil de Facebook. Y pues bueno, vamos a tener mayor cuidado en la difusión para que puedan anticipar. Ahorita lo que puedo hacer el anuncio es que para la siguiente conferencia, el mes que viene, vamos a invitar a una candidata a doctora que está también en el estado de Morelos. Es la maestra Erika Egliontina, que dirige esto que se llama Semilleros de Investigadores. Bueno, pues está Erika Egliontina Barrios, va a ser nuestra siguiente ponente. Entonces, ya está el anuncio hecho, ya haremos la difusión correspondiente y esperamos contar con su presencia para la siguiente. Pues no resta más que volver a agradecer a todos por haber estado